Su atención. En México, Distrito Federal, siendo las 12 horas del día 6 de mayo del año 2015, nos encontramos presentes en la sala de oralidad número 7 para llevar a cabo la audiencia de solicitud de procedimiento abreviado en el número único de causa 003-009-2015, que se instruye en contra de Valentín Espinosa Aquina por el hecho delictuoso de abuso sexual. Se les hace de su conocimiento que deberán permanecer de manera respetuosa y en silencio. Queda prohibido hacer uso de cualquier medio audiovisual. De hacerlo se les apercibirá o en su caso se les retirará de la sala de audiencia. Lo anterior con fundamento en los artículos 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La presente audiencia quedará grabada en audio y video en la unidad de gestión administrativa correspondiente. Se requiere a los asistentes ponerse de pie para recibir a la maestra Dalila Sánchez López, quien presidirá la presente audiencia. Buenas tardes, puede sentarse. Gracias. Con los datos aportados por el auxiliar de sala, declaro abierta la presente audiencia. Pregunto al auxiliar de sala, ¿hay medios de comunicación? No, su señoría. Gracias. Para efectos de individuación y registro por parte del Ministerio Público, ¿quién comparece? Sí, su señoría, gracias. La licenciada María de Lourdes Cruz Pérez, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Litigación, con domicilio para recibir notificaciones, el ya registrado ante este tribunal. Hago de su conocimiento de su señoría que el hecho delictivo es de abuso sexual, por lo que, con fundamento en el artículo 20, apartado C, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracción 26 del Código Nacional de Procedimientos, solicito que al dirigirse hacia la víctima se haga a través de sus iniciales LLG. Lo anterior, su señoría, para resguardar su identidad. Es cuanto, su señoría. Gracias. Hecha la solicitud del Ministerio Público, pido a los intervinientes en esta audiencia, cuando se dirijan hacia la persona de la víctima, lo hagan con sus iniciales LLG. ¿Asesor jurídico? Sí, gracias. La licenciada María Cristina Castillo Espinosa, asesor jurídico público, adscrito a la Subprocuraduría de Víctimas del Delito, con datos ya registrados ante esta unidad de gestión. Abogada, ¿usted en la anterior audiencia ya había actuado con tal carácter? No. ¿Se encuentra la víctima? Sí. Así es. En este momento me dirijo, parece ser que hay otra gente del Ministerio Público. ¿Se quiere identificar, por favor, antes de que prosiga? Sí, su señoría, buenos días. Soy la licenciada Miriam Erika Fournier Lemus, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con datos y correo electrónico ya registrados en este tribunal. En virtud de que veo pluralidad en el Ministerio Público, les pregunto de qué forma van a actuar. Sí, señoría, el uso de la voz será de manera indistinta en el orden que usted designe. Está bien, lo pueden hacer, nada más que con orden, por favor, y por momento procesal. ¿Está bien? Está bien. Correcto. Bien. Me voy a dirigir a usted, víctima, con iniciales LLG. Le hago de su conocimiento que se encuentra ahorita la licenciada que se ostentó como asesor jurídico, y le voy a decir que si en este momento quiere que ella la represente como su asesor jurídico para esta audiencia. Estoy de acuerdo que me represente. Bien. Me dirijo a usted, asesor jurídico. ¿Me dice su nombre, por favor? María Cristina Castillo Espinosa. Bien.
¿Acepta usted el cargo que en este momento le acaba de conferir la víctima? Sí, acepto el cargo conferido. Gracias. Le pregunto, señorita LLG, si en la anterior audiencia usted señaló que sus datos se mantuvieran en reserva, ¿desea que permanezcan de esta manera o desea hacerlos públicos? Deseo que permanezcan en reserva. En reserva. Bien. ¿Le han hecho de su conocimiento los derechos que tiene en esta audiencia? Así es. ¿Los entendió? Así es. Bien. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes, su señoría. Licenciada Almadelia González Gómez, defensor público penal, adscrito al área de... Defensor público penal, adscrito al área Soral, con datos y domicilio debidamente registrados ante este tribunal. ¿Quién le acompaña? Licenciado Alfredo Barrera Mendieta, defensor público, adscrito a la Dirección General de Servicios Legales, con datos ya registrados, señoría. Veo pluralidad también en la defensa. ¿Me indican de qué forma van a actuar? Sí, vamos a hacerlo de manera indistinta y por momento procesal. Bien, les pido, así sea, pero con orden, por favor. Sí. La persona que se encuentra a su lado es el imputado. Así es. ¿Me dice su nombre, por favor? Valentín Espinosa Aquino. Defensores, ustedes lo han estado representando en las anteriores diligencias al señor Valentín Espinosa Aquino. Sí, su señoría. Sí. Bien. Señor Valentín Espinosa Aquino, en la anterior diligencia usted solicitó que se mantuvieran sus datos personales en reserva. ¿Quiere que sigan manteniéndose en reserva o desea que se hagan públicos? Manténlos en reserva, por favor. Bien. Bien, les hago saber a los intervinientes que esta audiencia tiene verificativo en virtud de que se presentó una solicitud por escrito por parte del agente del Ministerio Público en fecha 23 de abril del año 2015 a fin de celebrar un procedimiento abreviado. Sabiendo lo anterior, le otorgo el uso de la palabra al solicitante de la audiencia para que manifieste si subsiste la intención de sustanciar dicho mecanismo de aceleración. Sí, su señoría, subsiste la intención. Bien. Previo a seguir con la presente diligencia, me voy a dirigir al señor Valentín Espinosa Aquino para preguntarle si en esta audiencia le han hecho saber sus derechos. Por parte de su abogado. Sí, así es. ¿Los entendió? Claro. Gracias. La escucho, agente del Ministerio Público. Sí, su señoría, gracias. Toda vez que se reúnen los lineamientos que establece el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nada más, perdón que la acote. Sí, nada más sí. le estoy preguntando si persiste su intención en llevar a cabo este procedimiento abreviado. Sí, su señoría, sí. ¿Sí? Sí, persiste la intención. Muy bien. Sí. Entonces, una vez que lo escuché a usted, le concedo el uso de la palabra a la defensa para que me digan si efectivamente el agente del Ministerio Público ha llevado a cabo pláticas y llegado a un acuerdo con el imputado para llevar a cabo este procedimiento abreviado. Sí, su señoría. Se han entablado pláticas. Se le ha explicado aquí a mi representado cuáles son los alcances que se tiene de un juicio oral, así como la naturaleza y alcance que tiene también un procedimiento abreviado, y está de acuerdo mi representado que se resuelva su situación jurídica mediante el trámite de este tipo de procedimiento. Gracias. Una vez que he escuchado a la defensa, advierto consenso en la solicitud de procedimiento abreviado propuesto por el agente del Ministerio Público, para lo cual, en este momento, le otorgo la oportunidad al solicitante de la audiencia para que en este momento formule su acusación. Sí, señoría, gracias. En virtud
de que se reúnen los lineamientos que establece el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que en fecha 6 de marzo del 2015 se dictó en contra del imputado Valentín Espinosa Aquino auto de vinculación a proceso por su intervención en el hecho delictivo de abuso sexual cometido en agravio de LLG, y hasta este momento no se ha emitido auto de apertura a juicio oral. En la presente carpeta obran medios de convicción que corroboran la imputación, por lo que, con fundamento en el artículo 201, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a formular la acusación en contra de Valentín Espinosa Aquino por el delito de abuso sexual en agravio de la ofendida de iniciales LLG en los siguientes términos, su señoría. El día 5 de marzo del 2015, aproximadamente a las 6:20, en la esquina que forman la avenida Barranca del Muerto y calle Sagrero de la colonia Merced Gómez, en la delegación Álvaro Obregón, en donde, estando oscuro, se encontraba la ofendida esperando el autobús, lugar en donde había varias personas esperando el camión. Dos de ellas toman un taxi y se retiran del lugar, quedando únicamente ahí la víctima de iniciales LLG y el acusado Valentín Espinosa Aquino. La ofendida voltea hacia la avenida para ver si venía su autobús, regresa su mirada hacia donde se encontraba el acusado Valentín Espinosa Aquino, pero ya no lo ve, para de pronto sentir a alguien en su espalda, quien le introduce una mano entre sus piernas a la altura de sus glúteos hasta llegar a su área genital, oprimiéndole la vulva en 2 ocasiones por un espacio de 2 a 3 segundos, ante lo cual la ofendida voltea y se percata que la persona que le había realizado los tocamientos era el acusado Valentín Espinosa Aquino, quien, al tenerlo de frente a una distancia aproximada de 45 centímetros, se percata de que la veía de manera morbosa y burlándose de ella. Lo que la ofendida hace es que lo empuja con ambas manos, insultándolo, al mismo tiempo que busca con la mirada a un policía, por lo que dicho sujeto se retira del lugar hacia la avenida Revolución, siendo seguido por la víctima. Cuando el acusado se percata de que era seguido por la víctima, este se sigue burlándose de ella, o sea, toma su mano derecha, la lleva hacia su nariz oliéndola, posteriormente se la lleva hacia sus genitales y se realiza tocamientos. A pesar de ello, la víctima lo sigue hasta avenida Barranca del Muerto y avenida Revolución, en donde le pregunta a unas personas si por el lugar había alguna patrulla, indicándoles que sí, que metros adelante había una patrulla, por lo que la ofendida se dirige hacia donde se encontraba la patrulla y le solicita el apoyo al elemento policíaco Gustavo Serrano Estrada, a quien le indica que momentos antes había sido agredida sexualmente porque le habían realizado tocamientos en sus partes íntimas. El policía procede a la detención del acusado Valentín Espinosa Aquino y lo lleva ante la presencia de la víctima, quien ésta, al tenerlo a la vista, lo reconoce plenamente como el sujeto que le había realizado los tocamientos, indicándole al policía que era su deseo proceder en su contra. Por lo tanto, el policía pone a disposición al acusado Valentín Espinosa Aquino ante el Ministerio Público. Acusación, su señoría, que su clasificación jurídica es de abuso sexual, previsto en el artículo 176, párrafo primero, hipótesis al que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, en relación con el artículo 15, hipótesis de acción, 17, párrafo primero, fracción primera, delito instantáneo, artículo 18, párrafo primero, acción dolosa, y párrafo segundo, hipótesis de conocer y querer, todos ellos del Código Penal para el Distrito Federal. Hago de su conocimiento a su señoría que la realización de la conducta es
por sí, toda vez de que, como lo señala el artículo 22, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal. Hecho delictivo que se encuentra sancionado en el artículo 176, párrafo primero, con una pena de 1 a 6 años, del mismo ordenamiento jurídico señalado con anterioridad. Los medios de convicción, su señoría, que sustentan la acusación son los siguientes. Con la entrevista de la querellante de iniciales LLG, quien en lo conducente señaló que el día 5 de marzo del 2015, aproximadamente a las 6:20, se encontraba en la avenida Barranca del Muerto y calle Sagrero de la colonia Merced Gómez, en la delegación Álvaro Obregón, en donde esperaba su camión, y encontrándose en dicho lugar únicamente ella y el acusado Valentín Espinosa Aquino, situación que fue aprovechada por este para introducirle una de sus manos entre las piernas a la altura de los glúteos hasta llegar al área genital, oprimiendo en 2 ocasiones su vulva por un espacio de 2 a 3 segundos, lo que motivó que la ofendida solicitara el apoyo al policía Gustavo Serrano Estrada para detener a su agresor. De igual forma, se cuenta con la entrevista del policía preventivo Gustavo Serrano Estrada, quien, de lo más relevante, se desprende que el día 5 de marzo del 2015, siendo aproximadamente las 6:30, se encontraba realizando funciones a bordo de su patrulla número 4317 en la avenida Revolución, a unas cuadras del metro Barranca, de la colonia Guadalupeín, cuando la ofendida se le acerca y le solicita su apoyo, toda vez de que momentos antes le habían realizado tocamientos en sus partes íntimas, al mismo tiempo que le señala a un sujeto, por lo que el policía Gustavo Serrano Estrada procede a la detención del acusado Valentín Espinosa Aquino y lo lleva ante la ofendida, quien al tenerlo a la vista lo reconoce plenamente como el sujeto que le había realizado los tocamientos. Se cuenta de igual manera, su señoría, con el informe en psicología de fecha 6 de marzo del 2015, realizado por la perito Claudia Ibet Nieto Rosales, practicada a la ofendida de iniciales LLG, quien señala que una vez que le realiza la entrevista, la ofendida refirió que el día 5 de marzo del 2015, aproximadamente a las 6:20, y cuando se encontraba en la calle Barranca del Muerto y calle Sagrero de la colonia Merced Gómez de la delegación Álvaro Obregón, esperando su camión, fue agredida sexualmente por el acusado Valentín Espinosa Aquino, denotando la ofendida enojo, impotencia, miedo e inseguridad, por lo que el perito concluyó que por medio de la entrevista psicológica forense individual, del análisis de su discurso, a través del contenido de su pensamiento y de su comunicación no verbal, en la evaluada se detectó enojo al haber sido receptora de la agresión que refiere, denotando miedo e impotencia al no haber podido evitarlo, percibiéndolo como algo incorrecto. Asimismo, pudiera mostrar una conducta de hipervigilancia derivada de la inseguridad generada por el referido evento. De acuerdo a los resultados obtenidos en el momento de la presente valoración, se concluye que las alteraciones detectadas son compatibles con las personas que son víctimas de agresión sexual. Se cuenta de igual forma con el informe de policía homologado suscrito por Gustavo Serrano Estrada, quien en lo conducente se desprende que el día 5 de marzo del 2015, aproximadamente a las 6:30, se encontraba laborando sobre la avenida Revolución, esquina Barranca del Muerto, colonia Guadalupeín, de la delegación Álvaro Obregón, a bordo de la patrulla 4317,
cuando se le acerca una persona del sexo femenino, siendo en este caso la víctima de iniciales LLG, solicitando su apoyo toda vez que ya había sido agredida sexualmente, al mismo tiempo que le señala a un sujeto, por lo que el policía procede a la detención del acusado Valentín Espinosa Aquino, y al ser puesto a la vista de la víctima, ésta lo reconoce como la misma persona que lo había agredido sexualmente. Con la inspección en el lugar de los hechos, realizada por el policía de investigación Jesús Fierros Huertos, el día 5 de marzo del 2015, aproximadamente a las 23 horas, quien se constituyó en la calle Barranca del Muerto y calle Sagrero de la colonia Guadalupeín de la delegación Álvaro Obregón, y quien realiza una descripción del lugar de los hechos. De igual manera se encuentra con el oficio número 602, diagonal 400, diagonal 1996, diagonal 15-04, de fecha 10 de abril del 2015, firmado por la licenciada Leticia Robles Mendoza, directora del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, mediante el cual informa a la representación social que dicho centro se encuentra brindando a la ofendida LLG terapias psicológicas para la recuperación de la salud psíquica, con la entrevista del imputado Valentín Espinosa Aquino, quien se reservó su derecho a declarar. Medios de prueba, su señoría, que sustentan la presente acusación. El hecho delictivo que nos ocupa, su señoría, se encuentra sancionado en el artículo 176, párrafo primero, el cual establece una pena de 1 a 6 años de prisión. Y atendiendo a lo establecido en el artículo 202, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el acusado no ha sido sentenciado previamente por delito doloso y el delito por el cual se le acusa es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no excede de 5 años, incluyendo sus calificativas, atenuantes y agravantes, es que esta representación social realiza la reducción de la mitad de la pena mínima, esto es, solicita a su señoría que se le imponga al acusado Valentín Espinosa Aquino la pena de 6 meses de prisión, así como se le condene al pago de la reparación del daño por la cantidad de 1,000 pesos, cantidad, su señoría, que ya fue cubierta a la víctima de iniciales LLG a soltera satisfacción. De igual forma, le hago de su conocimiento que la ofendida ha sido canalizada al Centro de Terapias de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a efecto de recibir apoyo psicológico y recuperar su salud psíquica. Lo anterior, su señoría, para dar debido cumplimiento a lo que establece el artículo 20, apartado C, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42, fracción tercera, 45, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal, 201, fracción primera, última parte, del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo cuarto, párrafo primero y 12, fracción tercera de la Ley General de Víctimas. Es cuanto, su señoría. Gracias. En términos de lo dispuesto por el artículo 203 del Código Nacional Procesal, pregunto al asesor jurídico y defensa si los datos de prueba señalados por el Ministerio Público en su acusación efectivamente se encuentran en los registros contenidos en las carpetas de investigación que ambos poseen. Sí, señoría. Sí se encuentran los mismos. Gracias. Bien, una vez escuchada la acusación del Ministerio Público, procedo ahora a dirigirme a la víctima, quien se encuentra debidamente asistida de su asesor jurídico para lo siguiente. La citación que le fue enviada, se le indica que en la presente audiencia
se celebraría un procedimiento abreviado. Así también se le hizo saber que tenía el derecho a oponerse o no a esta figura procesal. Y previo a verificar dicha situación, me permito explicarle en qué consiste dicha figura. Es una forma anticipada de terminación del proceso, ya que con el mismo se busca que éste termine lo más rápido posible, sin necesidad de llegar a un juicio oral. Es decir, en esta audiencia se emitiría el fallo al acusado, a través del cual es altamente probable que se le condene, sin necesidad de desahogar ninguna prueba, ante la admisión de su responsabilidad por el hecho que le atribuye el Ministerio Público. Y usted puede oponerse particularmente si no se le ha reparado o garantizado el daño. Sin embargo, su oposición deberá de estar fundada. Y previo a dar respuesta a lo que le voy a cuestionar, le pido por favor, antes de que me conteste, lo consulte con su asesor jurídico. ¿Entendió usted lo anterior? Le pregunto. Sí, entendí. Bien. ¿Se opone usted o no al procedimiento abreviado? No me opongo. Le pregunto si para oponerse o no a este procedimiento ha sido usted coaccionada, amenazada, obligada o intimidada de alguna forma, o lo hace de manera libre. Lo estoy haciendo de manera libre y voluntaria. Bien. Bien, señor defensor, ¿tiene algo que manifestar en relación a la solicitud y exposición que acaba de hacer la agente del Ministerio Público? Ninguna, su señoría. Bien. Procedo entonces a verificar con el acusado los contenidos que establece la ley procesal. En el numeral 201, fracción tercera, en relación al 202, ambos del Código Procesal Nacional, señor Valentín Espinosa Aquino, le voy a hacer una serie de preguntas, no sin antes explicarle en qué consiste la figura del procedimiento abreviado. Esta es una forma procesal que se establece para anticipar la conclusión de este asunto. Es decir, constituye una oportunidad para que las partes pongan fin a este conflicto, sin necesidad de llegar a un juicio oral. Ante el ofrecimiento por parte del Ministerio Público de una pena reducida. Para ello es necesario que se presente una acusación como la que usted acaba de escuchar, en la que le informan los hechos y datos de prueba que existen en su contra, y en base a ello usted conozca puntual y plenamente en qué consistió dicha acusación. Y usted, debidamente asesorado de sus defensores, y ante esta explicación que yo le estoy dando, reconozca usted el derecho que tiene de ir a un juicio oral, en el que usted puede controvertir la exposición que ha hecho el Ministerio Público, con medios de prueba que usted puede ofertar para ello, en el juicio oral, obviamente. Pero también usted, le hago de su conocimiento que puede usted ser absuelto o condenado, pero también debe de aceptar el procedimiento abreviado. Le voy a decir lo que ello implica. Usted tendría que renunciar a la gran posibilidad que tiene de defenderse y de acudir al juicio oral. Usted tendría que renunciar y aceptar el procedimiento que le estoy diciendo, el procedimiento abreviado. Tiene también que aceptar su responsabilidad penal del delito que en este momento le está atribuyendo el agente del Ministerio Público. Finalmente, usted debe de aceptar la pena que usted ha escuchado que le ha propuesto el Ministerio Público ante este tribunal y que todos los presentes hemos escuchado. Como le indiqué, le voy a hacer una serie de preguntas, le pido
antes de que yo se las haga, lo consulte con su defensor, por favor. ¿Me entendió usted lo que le acabo de decir? Sí, señoría. Bien. ¿Reconoce usted el derecho que tiene de acudir a un juicio oral? Consúltelo con su abogado. Gracias. Ya, señor. Le voy a hacer varias preguntas, pero a cada pregunta usted tiene que estar asesorado de su defensor. Cada que le haga la pregunta, le tiene que asesorar su abogado. ¿Sí? Van a ser varias. ¿Está bien? Sí, está bien. Le repito nuevamente la primera. ¿Reconoce usted el derecho que tiene de acudir a un juicio oral? Sí. Bien. ¿Reconoce los alcances y consecuencias que tiene el procedimiento llamado abreviado? Sí. Consúltelo siempre, por favor, con su abogado. ¿Renuncia usted a ese juicio oral? Sí. ¿Acepta este procedimiento llamado abreviado? Sí. Siempre acérquese al micrófono cuando me vaya a contestar, por favor. ¿Acepta usted su responsabilidad penal en el delito de abuso sexual que le atribuye el agente del Ministerio Público? Sí. Consúltelo siempre, por favor, con su defensor. ¿Acepta que se le sentencie conforme a la información y los datos de prueba que proporcionó hace unos instantes la representación social? Consúltelo, por favor. Sí. ¿Acepta la pena que le solicitó el Ministerio Público le sea impuesta en sentencia? Sí. Le pregunto, señor Valentín Espinosa Aquino, ¿ha sido usted coaccionado, obligado, amenazado o intimidado de alguna forma por el agente del Ministerio Público, por el asesor jurídico, por la víctima, por su defensor para aceptar este procedimiento abreviado? No sé, señoría. Bien. Una vez que he escuchado a los intervinientes, procedo a resolver la solicitud planteada por el Ministerio Público. Y al respecto, se advierte que efectivamente dicha petición fue realizada por parte procesal legitimada para ello. Fue oportuna en virtud de que efectivamente en esta causa penal ya se ha emitido un auto de vinculación a proceso en contra del acusado y que aún no se ha dictado auto de apertura a juicio oral. Como ya lo hemos constatado, no hay oposición por parte de la víctima y que el acusado en este momento ha admitido su responsabilidad en el hecho delictivo que le imputa el Ministerio Público. Así también se han verificado los demás requisitos contenidos en el artículo 201 del Código Adjetivo Nacional, por lo que con fundamento en el artículo 20, apartado A, fracción séptima constitucional, en correspondencia al precepto 203 del Código Adjetivo, en mención, encuentro medios de convicción que sustentan la acusación formulada en contra del imputado en la presente audiencia, conforme a datos de prueba que arroja la investigación, por lo que en este momento admito la solicitud del procedimiento abreviado y ante ello cierro el procedimiento ordinario y autorizo la apertura del procedimiento abreviado. En virtud de la apertura del procedimiento abreviado, otorgo la palabra al agente del Ministerio Público para que efectúe su exposición previo al fallo que emita esta juzgadora. Gracias, señoría. Hemos escuchado que el acusado Valentín Espinosa Aquino
ha aceptado su responsabilidad y participación en los hechos ocurridos el día 5 de marzo del 2015, aproximadamente a las 6:20 horas, en la esquina que forman la avenida Barranca del Muerto y la calle Sagredo, en la colonia Guadalupeín, en la delegación Álvaro Obregón, en donde el ahora acusado, Valentín Espinosa Aquino, aprovechando que se encontraba a solas con la víctima, introdujo una de sus manos entre sus piernas a la altura de sus glúteos hasta llegar a su área genital, por lo que el comportamiento del acusado, Valentín Espinosa Aquino, no se encuentra plasmado en ninguna norma de carácter permisivo, al no operar en su favor ninguna causa de exclusión de las señaladas en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, resultando así su responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso sexual, quien, actuando por sí, de manera voluntaria y dolosa, sin consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecutó en ella un acto sexual, toda vez que el ahora acusado, Valentín Espinosa Aquino, introdujo una de sus manos a la altura de sus glúteos hasta llegar a su área genital. Responsabilidad penal que ha quedado debidamente sustentada con todos los medios de convicción que se han señalado en la presente audiencia. Solicitando esta representación social se le imponga al acusado la pena de 6 meses de prisión, así como que se le condene a la reparación del daño en favor de la víctima de iniciales LLG. Y toda vez que la pena que se solicita por parte de esta representación social se le imponga al acusado Valentín Espinosa Aquino y que ésta no excede de 5 años de prisión, y se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 89 del Código Penal para el Distrito Federal, se solicita se le conceda al acusado Valentín Espinosa Aquino los beneficios que la ley le concede. Por lo tanto, esta representación social solicita de su señoría se dicte fallo condenatorio en los términos propuestos y aceptados por el acusado y su defensa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, señoría. Asesor jurídico, ¿quiere realizar su última exposición antes de que emita el fallo? Sí, su señoría, gracias. Esta asesoría jurídica considera que existen suficientes medios de convicción, tal como lo establece el artículo 20 constitucional apartado A, su fracción sexta, para que se emita un fallo condenatorio tal como lo había establecido el Ministerio Público. Asimismo, por parte de la asesoría jurídica es conveniente hacer mención que la víctima ha quedado satisfecha de la reparación del daño, que es uno de los principios y derechos de la víctima que debe de tener en todo procedimiento penal. Es cuanto, su señoría. Le hago la misma pregunta al defensor. Nada que manifestar, señoría. Bien. Señor Valentín Espinosa Aquino, tiene usted el derecho de realizar su última manifestación antes de emitir mi fallo. ¿Desea hacerlo? No, señoría. ¿No quiere manifestar nada? No. Bien. Habiendo escuchado a las partes procesales y con fundamento en los numerales 20, apartado A, fracción séptima y octava, 21, párrafo tercero constitucionales y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emito fallo en los siguientes términos. Tengo como incontrovertidos los hechos, motivos de acusación, así como los medios de convicción que la sustentan, figura propia de
la apertura de un procedimiento abreviado, lo cual, en mi convicción, determina certeza en relación a los mismos. Hechos que consistieron en que el día 5 de marzo del año 2015, aproximadamente a las 6:20, al encontrarse la víctima de iniciales LLG sobre la avenida Barranca del Muerto, esquina con la calle Sagredo, en la colonia Merced Gómez de la delegación Álvaro Obregón, esperando su autobús que la llevara rumbo al sur de la ciudad, lugar en donde también se encontraba el acusado Valentín Espinosa Aquino, quien procede a meter sus manos entre sus piernas a la ofendida, a la altura de sus glúteos, hasta tocarle sus partes genitales, que consistió en tocarle la vulva, y la aprieta 2 veces por espacio de 2 a 3 segundos. En ese momento la ofendida se voltea, lo insulta, lo empuja, mientras que el acusado se ríe y se burla de ella. Y lo que hace es retirarse, a lo que la ofendida lo sigue sin perderlo de vista hasta encontrar una patrulla, pidiendo ayuda al policía que ahí se encontraba, señalándole al acusado como la persona que le había hecho tocamientos en sus partes íntimas, que consistió precisamente en la vulva, a la altura de sus glúteos. Y ciertos los hechos, ahora procedo a calificarlos jurídicamente. Comparto la opinión que realizó hace unos momentos el agente del Ministerio Público, en virtud de que los hechos materia de la acusación resultan típicos en la figura de abuso sexual, según lo señalan los preceptos 176, párrafo primero, hipótesis de al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual, al haberse desplegado una conducta de acción, específicamente al realizar el tocamiento ya señalado, y cuya consumación fue instantánea, de acuerdo a los numerales 15 y 17, fracción primera, en correspondencia a la comisión dolosa, que solo admite esta figura penal, al tenor de los párrafos primero y segundo del artículo 18, todos del Código Penal en vigor. Y por lo que respecta a la forma de intervención del acusado Valentín Espinosa Aquino, en estos hechos se advierte que lo fue a título de autor material, ya que realizó por sí el tocamiento que se ha señalado al apasivo. Ello en términos de lo que dispone la fracción primera del artículo 22 del Código Penal en vigor para esta ciudad. Y son típicos porque se desprende claramente que el día y hora de los hechos el acusado realizó los tocamientos a la ofendida sin el consentimiento de ésta, llevándolo el acusado sin el propósito de llegar a la cópula, sino exclusivamente para satisfacer un deseo sexual. De esta manera encuentro, por el propio contexto, la actualización del elemento subjetivo específico que se hace consistir en el ánimo de lascividad. Acreditada la tipicidad, se advierte que el actuar del acusado resulta antijurídico, y asimismo encuentro al señor Valentín Espinosa Aquino con una capacidad de comprender lo ilícito de su obrar y de conducirse de acuerdo a dicha comprensión. Ello en base a su edad e instrucción. Consecuentemente, se le podía exigir una conducta diversa a la adoptada.
o comportamiento distinto a la que desplegó. Es por todo ello que en este momento procedo a realizarle el correspondiente juicio de reproche y emito en su contra fallo condenatorio. Por cuanto hace a las demás peticiones solicitadas por la representación social, estos son temas propios de la individualización de sanciones y por ende no los incorporo en mi fallo, me los reservo para que se haga dentro de la sentencia que se dictará en el momento correspondiente y que recaiga a esta causa penal. Así las cosas, y con sustento en el numeral 206 del Código Nacional de la materia, cito a los que intervinieron para el día 8 de mayo a las 10:30 horas, 8 de mayo del año en curso, para que se presenten ante esta juzgadora a fin de llevar a cabo el acto procesal consistente en la lectura y explicación de la sentencia condenatoria, quedando debidamente notificados quienes participaron en esta audiencia y enterados de todo cuanto sea resuelto, al tenor del numeral 63 de la ley antes invocada. ¿Alguna otra petición, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría. Una vez que usted ha emitido fallo condenatorio en contra del ahora acusado Valentín Espinosa Aquino, esta representación social solicita subsistan las medidas cautelares que le fueron impuestas a este, consistentes en la presentación periódica cada 15 días ante esta autoridad, ante la unidad de medidas cautelares de este tribunal, la prohibición de acercarse o comunicarse a la víctima de iniciales LLG, así como la garantía económica consistente en la cantidad de 3,000 pesos, hasta en tanto sea el fallo cause ejecutoria. Asesor jurídico, ¿desea realizar alguna manifestación en relación a la petición que realiza el agente del Ministerio Público? Sí, su señoría, que se sigan persistiendo las medidas cautelares fijadas en la audiencia de vinculación a proceso. Gracias. Bien, concedo el uso de la palabra a la defensa para que realice sus manifestaciones en relación a la solicitud que acaba de hacer el Ministerio Público y al asesor jurídico. Sí, su señoría, gracias. En cuanto a la manifestación o en cuanto a lo solicitado por el agente del Ministerio Público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 160 y 174, solicito de su señoría que proceda a revocar las medidas cautelares impuestas, toda vez que las condiciones por las que estas mismas fueron otorgadas han cambiado, ya que estas fueron precisamente para garantizar que nuestro representado, que el imputado estuviera sujeto al procedimiento, que no se evadiera de la acción de la justicia, el proteger a la víctima y en todos estos casos, en todo caso, bueno, ha acontecido, ha sucedido, incluso tomamos en consideración que él ya no está sujeto a un procedimiento, ya que en este momento usted ha emitido una sentencia, con lo cual da fin al mismo. En ningún momento durante el proceso que se estuvo llevando durante la investigación del mismo, el ahora sentenciado ha mostrado peligro de sustracción, por lo cual no es necesario que se conserven o que se continúen las medidas cautelares impuestas, por lo cual se solicita de su señoría proceda a la revocación de las mismas. En cuanto hace a la garantía consistente en los 3,000 pesos, solicito sea puesta a disposición del sentenciado. ¿Me quiere aclarar, de acuerdo a lo manifestado por la agente del Ministerio Público, son 3 las medidas que se impusieron en su momento, que consistieron en la firma de manera quincenal, sí, prohibición de acercarse a la víctima y comunicarse, y una garantía económica? ¿Me quiere, por favor, aclarar si se refiere a las 3 o a una de ellas? No, su señoría, solicito que sean revocadas las 3 medidas cautelares, toda vez que no, como vuelvo a mencionar, no ha existido peligro de sustracción para que del imputado, y máxime que ahorita, bueno, ya es sentenciado,
y en cuanto hace la garantía, bueno, que sea puesta a su disposición, en el entendido que ha dado cumplimiento a todas durante el proceso. Bien. Agente del Ministerio Público, ¿quiere hacerse cargo de la solicitud que acaba de manifestar la defensa? Sí, su señoría, gracias. Erróneamente, como señala la defensa, aún no se han diluido los riesgos de que el acusado se pueda sustraer de la acción de la justicia. Por lo tanto, deben subsistir las medidas cautelares que se le impusieron en el momento de la vinculación a proceso. Esto es en virtud de que el fallo que usted ha emitido hasta este momento aún no ha causado ejecutoria. Por lo tanto, hasta en tanto esto no pueda ocurrir, el riesgo de que el acusado se pueda sustraer de la acción de la justicia, el riesgo de que el acusado moleste a la víctima, ya que, como se mencionó, estaba ella en una vía pública, en la parada de un camión, esto puede dar ocasión a que el acusado pueda acercarse a ella y pueda volver a molestarla si no se le restringe que él se acerque a la víctima. Por lo tanto, esta representación social solicita que nuevamente queden subsistentes estas medidas cautelares en virtud de que el riesgo no se ha diluido y todavía estamos en riesgo de que el acusado se pueda sustraer de la acción de la justicia y que moleste a la víctima. Es cuanto, señoría. Asesora jurídica, ¿tiene alguna manifestación? Gracias, su señoría. Sí, no le asiste la razón a la defensa toda vez que hace mención de que ya se emitió una sentencia y sin embargo se ha emitido un fallo y la lectura de la misma todavía no ha estado firme, es decir, todavía sigue presente esta acción y por lo tanto la víctima sigue todavía en ese riesgo por el cual se fue impuesto esta medida cautelar. Es por ello que por parte de la asesoría jurídica solicita a su señoría se sigan persistiendo estas medidas cautelares. Es cuanto, su señoría. Gracias. ¿Defensa desea manifestar alguna otra cuestión? Sí, su señoría, este órgano de defensa reitera su petición en relación a que la naturaleza de la medida por la cual fue impuesta se ha extinguido, ha cambiado considerablemente la situación o la condición por las que fueron impuestas y reiteramos de nueva cuenta que durante todo el proceso o procedimiento de la etapa de investigación, nuestro representado en ningún momento mostró peligro de sustracción y cumplió cabalmente con todas las medidas impuestas en el auto de vinculación, por lo cual solicitamos que sean revocadas las mismas en este acto, su señoría. ¿Es todo? Sí, su señoría. Gracias. Bien, tengo suficiente información para resolver sobre el particular, por ende doy por cerrado el debate y procedo a pronunciarme. El representante social solicitó en su primera intervención la subsistencia de las medidas cautelares, entre las cuales se encontraba la garantía económica, la firma de manera quincenal, así como la prohibición de acercarse y comunicarse a la víctima. De igual forma sucedió con la asesora jurídica, quien también manifestó que subsistieran dichas medidas cautelares. Por otra parte, la defensa ha solicitado
que en este momento se levanten dichas medidas cautelares, en virtud de que el acusado Valentín Espinosa Aquino ha estado dando cumplimiento con su proceso penal y además que acató todo lo que en su momento le impuso el juez que le resolvió el auto de vinculación. Efectivamente, comparto en parte con los argumentos señalados por la defensa, porque se advierte que efectivamente el señor, no tengo alguna prueba en contrario, por lo tanto advierto que el señor ha cumplido con esas medidas cautelares que le fueron impuestas desde esa fecha hasta el día de hoy. Tan es así que se encuentra presente para la celebración que tuvo lugar de este procedimiento abreviado que ustedes acaban de escuchar. Sin embargo, esta juzgadora considera la modificación de las medidas cautelares en parte porque efectivamente en este momento, si bien es cierto, he dictado fallo condenatorio, sin embargo, todavía falta que se emita la sentencia condenatoria y que en este momento acabo de dar día y hora para ello. Y como lo marca la ley procesal de la materia, el proceso culmina y estas medidas van a subsistir hasta precisamente que la sentencia cause ejecutoria. Por consiguiente, considero que si bien es cierto que ha cambiado en parte la situación del señor, porque en este momento acabo de admitir fallo condenatorio, sin embargo, todavía nos hace falta la diligencia que acabo de señalar consistente en el dictado de la sentencia. Por consiguiente, no es posible acceder a la petición de la defensa en relación a que se levanten todas las medidas cautelares. No obstante, que efectivamente comparto con lo que ha manifestado. Sin embargo, concedo nuevamente el uso de la palabra a la defensa para los efectos de, una vez que ya abrimos el debate, lo he cerrado, pero puedo conceder nuevamente para efectos si requiere hacer uso de la palabra en relación a una modificación de la medida cautelar. Sí, su señoría, considerando los argumentos que expuso el agente del Ministerio Público y que su preocupación radica básicamente en la protección de la víctima, solicitaría en todo caso que se quedara únicamente el apercibimiento a que no se acercara a la víctima. Bueno, la medida cautelar impuesta consistente en eso, en el apercibimiento a que no se acercara a la víctima, para que pudiera quedar subsistente únicamente en cuanto hacia ese y se pudiera levantar en cuanto hace a la firma periódica quincenal y en cuanto hace a la garantía para que pudiera ser entregada. ¿Me quiere aclarar de las tres medidas ahorita que me está solicitando? Únicamente en cuanto hace a la modificación, que subsista solamente la de protección a la víctima, bueno, no acercarse a la víctima. ¿Y qué es lo que me pide? En relación a esa, que subsista sí, únicamente la protección a la víctima, y cuanto hace a las otras dos, que sean
revocadas, su señoría. Ah, muy bien. ¿Quiere justificármelas, por favor? Las otras dos medidas. Sí, la siguiente medida sería, en cuanto hace la firma periódica de manera quincenal, esta que sea cancelada o que sea revocada, y en cuanto hace a la exhibición de la garantía de 3,000 pesos, que se exhibió a través de un billete de depósito, quede a disposición de mi representado, sea revocada la misma. ¿Es todo? Sí, su señoría. ¿Se hace cargo, agente del Ministerio Público, en este nuevo debate de modificación de medida cautelar? Sí, su señoría. Esta representación social, en consideración a que usted ha fijado fecha y hora para que se dicte la sentencia condenatoria en contra del acusado, siendo el día 8 de mayo, es decir, dentro de 2 días, esta representación social no tendría inconveniente en que se levantara la medida cautelar de garantía económica y las firmas periódicas, y que subsista la prohibición de acercarse a la víctima de iniciales LLG. ¿Es cuánto, señoría? Asesor jurídica. Gracias, su señoría. Sí, por cuanto a la garantía de que no se acerque a la víctima, la prohibición de acercarse a la víctima por parte de la asesoría jurídica, estamos de acuerdo en que subsista, y por cuanto a la presentación, no tiene razón de ser 15 días, y tampoco la garantía económica, entonces estamos de acuerdo por esa parte, su señoría, solamente que persista la prohibición de acercarse a la víctima para efecto de que ella esté íntegramente salvo. ¿Es cuanto, todo? Su señoría. Muy bien. He escuchado que fueron nuevamente las partes, procedo nuevamente a cerrar debate por cuanto hace a la solicitud de modificación de medida cautelar, y en este momento procedo a pronunciarme. Por cuanto hace a la solicitud de la defensa en que se levanten las medidas cautelares consistentes en la firma periódica de cada 15 días, así como la exhibición de la garantía consistente en la cantidad de 3,000 pesos, y que únicamente subsista la prohibición de acercarse a la víctima, solicitud que no fue controvertida por parte del agente del Ministerio Público, así como tampoco de la asesora jurídica. Encuentro entonces incontrovertida esta solicitud, por lo que esta juzgadora determina procedente dicha petición de la defensa ante los argumentos que expuso y con los cuales coincido, como ya lo señalé en el anterior debate, que efectivamente el señor Valentín Espinosa Aquino ha estado cumpliendo con todos y cada una de las medidas cautelares que le fueron impuestas por diversos jueces en anterior fecha, y que en este momento efectivamente ha cambiado en parte la situación del señor, porque aquí en este momento se ha emitido fallo condenatorio. Por lo consiguiente, se levantan dichas medidas cautelares consistentes en la firma periódica de cada 15 días, así como la exhibición de garantía de 3,000 pesos. Se ordena a la administración de este tribunal para que le sea entregado al acusado y a referido, quedando subsistentes las restantes medidas cautelares que ya han sido señaladas, hasta en tanto no cause ejecutoria la sentencia que se emita en su contra. ¿Alguna petición final?
Sí, señoría. En virtud de que se ha fijado fecha y hora para la explicación pública de la sentencia, esta representación social se solicita que el día y la hora señalada únicamente se dé lectura a los puntos resolutivos de la sentencia de mérito. Asimismo, esta representación social, como última petición, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita le sean expedidas copias certificadas del audio y video de la presente audiencia. Es cuanto, señoría. Asesor jurídico. Sí, gracias. Solicito copia y video de audio. Solicito copia simple de audio y video con fundamento en el artículo 50, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto. ¿Tiene algo que manifestar, víctima de iniciales LLG? Nada, su señoría. ¿Defensa? Copia de audio y video, señora. En relación a lo manifestado por el Ministerio Público de la dispensa que solicita, ¿tiene algo que usted agregar? Sí, me gustaría que fuera explicada la sentencia y además de que se encontrara fundada y motivada. Gracias. Señor Valentín Espinosa Aquino, ¿algo que tenga que manifestar? Su señoría, me dirijo a usted. Acepto todos los cargos que se me han... No, perdón, acérquese el micrófono o acomódeselo para que se escuche, porque la verdad es que no le escucho nada. Acepto los cargos y en este momento solicito un permiso para dirigirme a la señorita LLG para pedirle una disculpa pública. La verdad, pues estoy arrepentido de lo que pasó y pues también en honor a usted agradecerle pues lo que está haciendo. ¿Es todo? Es todo. Gracias. ¿Va a hacerlo o ya con lo que hizo es suficiente? Le pregunto, defensor. Es que me dijo que pedía permiso, pero no sé si ya en su momento también lo hizo, pero no sé si con eso para él sea suficiente. Sí, señora. Sí quiere dirigirse. Por favor, acomódese bien el micrófono para que la víctima en este momento le escuche. Víctima, pone atención porque creo que le quiere pedir una disculpa. Pues antes que todo, pues buenas tardes, LNG. En este momento te pido una disculpa por todo lo que pasó y la verdad estoy arrepentido y pues esperando que me perdones por todo este mal momento que te hice pasar. Es todo, gracias. Gracias. Bien, como lo solicitó el agente del Ministerio Público, se tiene, por cuanto hace únicamente a la representación social dispensada, por cuanto hace a la lectura de y explicación de la sentencia, subsiste la misma por cuanto hace a la defensa, como ya lo señaló. Por cuanto se instruye al órgano de gestión para que proceda a expedir las copias solicitadas por las partes en los términos y números precisados por estos, previo pago y toma de razón que se haga de las mismas. Y al no existir más solicitudes que atender, se declara cerrada la presente audiencia. Solicito se pongan de pie para despedir a la ciudadana juez. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Favor de salir de manera